Al ver a Lázaro resucitado, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús, pero los otros se fueron donde los fariseos le contaron lo que él había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron a los miembros del Sanedrín y dijeron: este hombre hace muchos milagros. ¿Qué estamos haciendo? Si lo dejamos seguir, todos van a creer en él y vendrán los romanos, nos destruirán el templo y la nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote, dijo: ustedes no entienden nada y no caen en la cuenta de que nos conviene que una persona muera por el pueblo y no que desaparezca la nación entera. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 57. La fe en Cristo crucificado define prácticamente la historia del cristianismo. En el Evangelio según San Juan aparecen 7 señales, pistas, elementos de juicio para poder ir viendo el desarrollo de la muerte de Jesús de Nazaret. La razón de la muerte, la razón del camino de la cruz, la razón de la crucifixión. La muerte tiene su razón de ser cuando se proyecta a la eternidad, cuando levanta a la humanidad, cuando concede la redención de los pecados, cuando supera la tentación. Toda esa cantidad de conceptos encierra la muerte del Nazareno. La glorificación de Jesús precisamente acontece a través de su muerte. Y ya la muerte ya no tiene ningún poder, porque Jesús es la resurrección y la muerte. Incluso el Hijo de Dios llega a superar la muerte. Aparecen las señales y aparecen en el Evangelio de Juan 7 señales, pistas que van llevando al lector a través de la fe y de la reflexión cristiana a la razón de ser de la muerte del Maestro de Nazaret. La última señal, que es la número 7, es la resurrección de Lázaro. Es esa séptima señal, que es un acontecimiento de un milagro. Y según el Evangelio es también el punto decisivo de la revelación que viene haciendo Dios de sí mismo. Van sucediendo acontecimientos y se va pudiendo entender la reacción de un pueblo y de una comunidad, cómo reaccionan unos a favor y otros reaccionan en contra. Entonces, la pregunta sería: ¿por qué algunos ayudan a acusar a Jesús de Nazaret y hay otros que creen en él? ¿Por qué muchos de los judíos que habían ido a casa de María habían creído en Jesús de Nazaret y habían visto sus milagros, eran seguidores de Jesús de Nazaret? ¿Y por qué otros le tenían tanto miedo a Jesús de Nazaret que se volviera tan popular, tan interesante, tan puntual para la vida de fe de muchas personas en el pueblo? La razón, según la Santa Biblia, es que había cantidad de gente que dependía del templo de Jerusalén y dependían del templo para poder vivir, para poder trabajar, para poder vender. Por eso difícilmente iban como a apoyar a un desconocido profeta que venía de Galilea, que criticaba al templo y a las autoridades. Y estos también se explica por qué se presentaban para informar a las autoridades que ese hombre algo tenía y que iba a dañar la vida de la comunidad. Como podemos decir, en otras palabras, parece que nos vino a dañar el negocio y todo lo que teníamos aquí. Vivimos en torno al templo,
funcionamos en torno al templo, pero esta persona está cambiando la mentalidad y la manera de ver la vida. Jesús, con su manera de anunciar un reino de Dios y no un presupuesto político. Aquí se presenta como esa ocasión para decir cuán diferente es hablar teológicamente y muy diferente tener una mentalidad política, administrativa o gubernamental. Lo logra el Papa emérito Benedicto XVI. En el famoso libro Jesús de Nazaret, el Papa emérito plantea la razón de ser de esta realidad. Jesús anuncia con su obra y con su manera de ser el reino de su Padre Celestial, un reino que no es político, y comienza a plantearle la separación entre dos realidades. Una cosa muy cierta es la religión, la vida de la fe, la espiritualidad, y otra cosa muy diferente es la ambición del ser humano, el poder y el gobierno, que no necesariamente coincide con la fe, dice el Papa emérito. Una separación entre política y fe, entre un pueblo de Dios y una política gubernamental, y un imperio que se llama romano, que es lo que dicen los judíos. Van a venir los romanos y nos van a acabar, nos van a destruir el templo y la nación. Exactamente dicen eso los judíos y están temerosos. Solo mediante la relación con Jesús de Nazaret, solo mirando el madero de la cruz, se entiende a Jesús de Nazaret como el Salvador, el Mesías, el Liberador, el que tiene palabras de vida eterna, el yo soy tan común en el Evangelio de Juan. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el que soy, decía Dios en el Antiguo Testamento. Bien interesante para mirar la vida de la fe desde el crucificado y cómo mirar una religión católica cristiana centrada en la crucifixión del Señor, dolor, sufrimiento, sacrificio, desprenderse, humildad, sencillez, asumir un camino para lograr que otros vivan y vivan mejor, tratar de frenar una cantidad de situaciones en contra de las demás personas. Bien interesante la posición del Papa emérito Benedicto XVI. Interesante para que cada uno de nosotros pueda manejar una fe desde la cruz. La cruz se hizo para llevarla, no para negociarla. Se hizo para sostenerla, para defenderla y para poder superar muchas debilidades que nos ponen en contra de las demás personas.